Innovación al vuelo. El liderazgo tecnológico de la FAC. Proyecto Tapete FOD. ¿Sabías que un simple tornillo en una pista de aterrizaje puede causar un accidente aéreo? Hoy les traemos una historia fascinante sobre cómo un equipo de colombianos está revolucionando la seguridad aérea con ingenio y creatividad. Bienvenidos a Innovación al vuelo. Soy Ana Setién y en esta ocasión me acompañan el técnico jefe de la Reserva Activa, John Alexander Cárdenas Puentes, el técnico tercero Orlando Andrés Puentes Garzón y el ingeniero David Esteban Saavedra Fonseca, expertos quienes están haciendo historia en la aviación colombiana. Bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo, Ani. Gracias por la invitación. Soy el técnico jefe de la Reserva Activa, John Cárdenas, especialista en mantenimiento aeronáutico y participo en el proyecto como coinvestigador. Hola Ana, ¿cómo estás? Cordial saludo para todos. Soy el técnico tercero Orlando Andrés Puentes Garzón. Soy técnico en mantenimiento aeronáutico y trabajé en este proyecto como investigador principal de esta tecnología nueva para la institución. Cordial saludo, mi nombre es David Saavedra, soy ingeniero mecánico. Trabajé con el proyecto en el acompañamiento de todo lo que fue solucionar el problema, cálculos y pruebas. Yo soy la subteniente Yadi Vargas y hoy los estaré acompañando en este vuelo. Empecemos por algo que todos podemos imaginar. ¿Qué pasaría si encontramos objetos pequeños en una pista de aterrizaje? Bueno, esto, hablándolo en cuestiones de seguridad, es un problema bastante grande porque un simple tornillo puede generar un daño o una afectación en la estructura o en las llantas de la aeronave. Sí. Para que hagas un ejemplo sencillo, si el tornillo lo coge a alta velocidad, la rueda puede explotarse, causando de que el avión se salga de la pista y generando daños en la aeronave y muy probablemente un incidente, un accidente con personas lesionadas o muertas. Bueno, con respecto a esto es un tema de mucha tensión Sí. en la aviación, bien sea comercial, militar, en todos los aspectos, debido a que cualquier elemento, bien sea que se está haciendo mantenimiento, ya una operación real, pues puede afectar y cobrar lo más valioso, que son las vidas humanas. Un ejemplo de esto ocurrió en el año 2000 en Francia, donde esta aerolínea contaba con el único avión supersónico del momento, comercial. Y debido a que una pieza se rompió de un avión comercial que despegó minutos antes, esta misma pieza muy pequeñita pinchó el neumático del Concorde. Y al pincharlo, el estallido dañó el reservorio de combustible y después el avión cayó y estalló y murieron lastimosamente 114 personas. O sea, podríamos decir que esto lo que provocó es que la aeronave se quedara en el aire sin combustible. Falló un motor y el otro falló también, seguramente porque el piloto se vio colgado solo con uno. Y por no estrellar un hospital, lo estrelló contra otra parte. Entonces, pues lo que vemos aquí es que un pequeño objeto de titanio, la catástrofe tan terrible que causó. Efectivamente, este accidente fue dejar prácticamente sin control esa aeronave, sin un procedimiento seguro para su retorno, y afectó gravísimamente el lugar cerca al aeropuerto y pues la afectación humana que hubo en su momento. Bueno, lejos de las fatalidades y de los desastres, ¿no?, que mencionáis que son, consideramos, ¿no?, de la máxima importancia y de la máxima razón por la cual podemos visibilizar la necesidad, ¿no?, de desarrollar este proyecto. Pero bueno, de cara a una implementación o de cara pues a un estudio inicial, me han comentado, ¿no?, tengo entendido también que esto es un problema muy costoso, ¿no? ¿Cuánto dinero se dedica pues al año por estos accidentes, ¿no? ¿Y cómo afectaría esto pues a Colombia a nivel nacional? Bueno, hablando a nivel internacional, estamos hablando de millones de dólares que se invierten en la prevención para la seguridad. Hablándolo en términos en Colombia, desafortunadamente en Colombia no tenemos tanta cultura de seguridad en la parte de recolección de material FOD. Okay. En las pistas se generan incidentes de tipo menor, pero son contabilizados y obviamente pueden llegar a una afectación mayor. Ahí es donde entra la conciencia de generar campañas de prevención para poder recolectar todo este material.
Enfatizando un poco lo que acaba de comentar mi jefe Cárdenas, últimamente la cultura de seguridad operacional ha sido aumentada. Se ha visto un poco más de atención en la parte de las caminatas FOD, en cual se apoya pues con todo el personal que trabaja en las rampas de mantenimiento, una caminata en que verificamos que no tenga ninguna piedra, ninguna tuerca, ningún alambre, hasta pasto, que eso influye en lo que eso lo llaman el FOD natural. Lo que es el pasto, el agua por la lluvia que se emposan en los charcos también, que dicen. Entonces también afecta los mantenimientos y también el funcionamiento de las aeronaves en caso de que las golpeen, de que estén en unos motores, etcétera. Últimamente se ha venido aumentando esas partes de seguridad operacional, esas atenciones, y asimismo el tapete FOD es una ayuda muy significativa y adicional para hacer la recolección y atrapar esos elementos y mitigar esos costos excesivos y adicionales en la operación aeronáutica. Una cifra importante que se desarrolla en Estados Unidos es que cada 10.000 vuelos significan $250.000 en reparación de motores, reparación de neumáticos, reparación de las pistas, y todo esto es causado por el FOD. Si trajéramos esta equivalencia a Colombia, por ejemplo el aeropuerto del Dorado, esos $250.000 sería lo que él tendría que invertir cada mes. Entonces son como 12.000 millones de pesos al año, por lo menos para esta entidad comercial. Bueno, antes de continuar, yo quiero que les aclaremos a todos los que nos están escuchando a través de este podcast qué significa FOD, porque no lo hemos explicado. Bueno, son las siglas en inglés. La traducción son objetos olvidados, daños causados por objetos olvidados en la pista. Entonces un objeto olvidado puede ser desde una tapa de gaseosa o un simple llavero, cuando practicamos el mantenimiento, un tornillo, una arandela, un alambre. Personas que se descienden de la aeronave pueden dejar caer un bolígrafo, la tapa del bolígrafo, el mismo bolígrafo, cualquier tipo de elemento, las llaves, monedas, elementos de vestir, un pañuelo, cualquier cosa, incluyendo también la basura. Es considerado como un FOD. Bueno, es algo que hay que tener muy en cuenta, porque lo que importa o lo que apremia aquí es evitar esos accidentes o esas tragedias como las que ya contamos aquí en los micrófonos de Al Aire. Ahora pasemos a hablar acerca de cómo surgió todo este proyecto, la idea pues de crear este tapete o pues la barredora que limpia las pistas. ¿Cómo se originó? ¿Quiénes fueron los participantes? Cuéntenos un poco más al respecto. Bueno, inicialmente todo surge por una necesidad. La necesidad es que la Fuerza Aérea invierte mucho dinero también en la reparación de sus aeronaves por este tipo de daños. Un ejemplo muy sencillo es, en muchas de las pistas hay un elemento muy común que es el FOD natural, una simple piedra, una simple roca. Ahora imagínense una aeronave que tiene una hélice. Esa hélice está girando una cantidad de revoluciones por minuto, y donde esa pequeña piedra impacta la hélice va a generar un daño. Ese daño lo que va a representar es tiempo, o dependiendo de la gravedad puede causar un incidente o un accidente en vuelo. Si es detectado a tiempo, pues se puede corregir en tierra. Eso representa tiempo, recursos y disponibilidad de un bien como lo es la aeronave que queda paralizada en tierra. En cabeza de mi coronel Richard Cáceres, el director de Ciencia y Tecnología, se empezó a indagar si podíamos desarrollarlo, porque en el mercado existen dispositivos. Los fabrica Estados Unidos, los fabrica Inglaterra, pero son muy costosos. Cada dispositivo está alrededor de $25.000, pero tienen un problema. El dispositivo es un solo módulo. En el momento que genera un daño, el módulo se tiene que reemplazar completamente. Entonces empezamos a analizar cómo estaba diseñado y cómo estaba conformado, y si de pronto teníamos la capacidad para desarrollarlo. Y de ahí surgió la iniciativa.
Bueno, ya haciendo un aporte aquí al argumento de mi jefe, lo que hicimos allá en el centro fue reunir esas personas que tienen esos conocimientos y capacidades para poder aportar esas ideas en este proyecto. Entonces, de qué manera lo podemos hacer, qué necesitamos, qué personas necesitamos para darle forma a este proyecto, para darle vida. Entonces aquí fue donde empezó desde un momento, desde esa necesidad a crear y a fundamentar qué es lo que necesitamos y con qué podemos ayudar a la institución, en este caso de la seguridad operacional. En términos de seguridad operacional, es importante contar con estos medios. Si bien hay otros medios que existen ahorita, que son como las caminatas FOD, existen varias formas de solucionar el problema. Otra era este tapete que pues nos hacía depender de cómo se comportaba el mercado internacional. Además de esto, si el tapete fallaba en alguna de sus partes, él no es de diseño modular, entonces tocaba reemplazarlo completamente, que es una inversión también bastante grande. En vista de esto, pues decidimos nosotros mismos solucionar el problema con conocimiento, tecnología y insumos que se pudieran encontrar en Colombia, de forma que si algo fallaba, en cualquier momento era fácil reemplazarlo. Claro. Y continuar con la seguridad. Me parece fascinante cómo transformaron esta necesidad en una solución, ¿no? Pero ahora entrando en términos más generales, ¿no? Para que nuestra audiencia pueda tener un acercamiento al funcionamiento de este tapete, ¿no? Explicádnoslo de una manera muy sencilla, ¿no? Como si se lo estuviéramos explicando a un niño de 10 años. Bueno, el tapete funciona de una forma muy sencilla y bajo un principio que todos tenemos en la casa. Casualmente ese fue el principio de análisis de nosotros para la base del diseño. Todas las personas en sus hogares están recogiendo la basura y haciendo un mantenimiento. ¿Qué elementos utilizas para poder hacer ese tipo de limpieza en tu casa? Necesitas de dos elementos. ¿El recogedor y la escoba? Correcto. El tapete funciona de la misma forma. En la parte delantera tiene una alfombra que sirve como si fuera la escoba, la cual atrapa el material y lo impulsa hacia la parte trasera. En la parte trasera viene un componente que lo denominamos el elevador, y lo que hace es que coge todo este tipo de partículas, lo impulsa, lo eleva y lo lleva hasta un contenedor, teniendo una simple malla de protección para que no caiga fuera del componente. Bajo ese concepto fue diseñado. Perfecto, nos comentabas acerca del funcionamiento, pero ¿hay algo que hace realmente especial a su diseño? Sí, toda la magia parte de un principio. Como te comentaba, el componente principal es el elevador. El elevador tiene un diseño, hablándolo no tan técnicamente, una geometría. La geometría, estamos hablando, es simplemente como si fuera un triángulo, y él tiene un diseño en el cual todo el material que va a recoger lo empieza a impulsar hacia la parte posterior, pero funciona como una escalera. Lo envía a un punto, lo envía al siguiente, pero siempre lo va a estar impulsando hacia la parte posterior donde está el contenedor. Esta magia o este diseño se lo debemos pues al señor teniente Osorio, que no está presente con nosotros, y al ingeniero David. Con ellos lo que hicimos fue que empezamos a tomar parte del diseño original, a colocarle la invención colombiana y a empezar a buscar cómo diseñarlo y cómo fabricarlo aquí en Colombia. Porque tú lo puedes diseñar y en el diseño todo es hermoso, todos los diseños son geniales, pero llevarlo o materializarlo es lo más complejo. Ahí es donde tenemos que buscar un aliado estratégico, buscar materiales, resistencia y demás que cumplan con la función. Y ahí es donde el trabajo fue vital en la parte de los dos ingenieros mecánicos, el teniente Osorio y el ingeniero David. Otra característica importante con la que cuenta nuestro diseño es que es de carácter modular. Esto significa que si falla cualquier pieza, entonces yo simplemente la puedo retirar y reemplazar por una pieza que es fácil de conseguir aquí en el mercado local. Esto representa una ventaja significativa respecto de los tapetes, como antes mencioné. Los tapetes comerciales, si fallaba alguna pieza, tocaba reemplazarlo completamente.
Perfecto, y estábamos hablando de cómo estamos nacionalizando, ¿no?, este diseño, cómo es que lo estamos trayendo cómo es que lo traímos a Colombia. En ese sentido, hablemos de lo más importante. ¿Qué capacidades, herramientas y procesos innovadores fueron fundamentales para hacer de este proyecto una realidad? Bueno, y nosotros en el centro trabajamos, ahí qué pena con todos, y voy a hablar un poquito técnico, empleamos una metodología que se denomina ingeniería de detalles. Sí. En ingeniería de detalles, la primera fase se basa en la recolección de la información. Para la recolección de la información empezamos a tomar todos los datos técnicos, empezamos a evaluar qué componentes vamos a emplear, qué tenemos en el mercado, y con base en lo que existe en el mercado, qué tan viable, qué tan funcional, qué tan eficiente es. Posterior, hacemos un proceso de ingeniería inversa en el que vemos cuáles son sus ventajas y desventajas. Hablándolo profesionalmente, podemos hacer una matriz DOFA, un análisis Pestel, un análisis Porter, como lo quieran llamar. Simple y sencillamente es un análisis comparativo en el que sacamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cogemos lo bueno, lo potencializamos, y lo malo tratamos de convertirlo de malo a potencializarlo como algo bueno. Un ejemplo, en el tapete original no lo podíamos utilizar en el agua. Cuando hay lluvia, las pistas se humedecen, y si utilizamos el tapete estadounidense o el británico, el tapete se degrada y se daña. Entonces, como vimos que era una desventaja, empezamos a buscar la forma de transformar esa desventaja en una ventaja para nosotros. Que nuestro tapete sí pudiese hacer esa función bajo las condiciones de lluvia. Entonces, esa es una fase crítica. Posterior, pasamos a lo que llamamos ingeniería de detalles, que se divide en 3 partes. Caracterización dimensional. ¿Qué tamaño va a tener? ¿Qué condiciones? ¿Cómo lo vamos a integrar? Posterior, pasamos a una caracterización dimensional, de materiales y funcional. El tamaño, cómo lo voy a integrar y qué función va a cumplir. Y posterior a eso empezamos con una serie de simulaciones y análisis de esfuerzos para verificar que cada uno de sus componentes cumpla con la función. Y ya llegamos a una fase final, que es la fase de ingeniería y de la parte de proceso industrial. Ahí lo dividimos en 2 partes. El proceso administrativo, que es en qué partes vamos a comprar el material, cuánto nos va a costar, cuántas personas vamos a requerir, qué materiales, qué proceso requerimos para la fabricación, cómo lo vamos a ensamblar. Y paralelamente tenemos que hacer una fase de pruebas, ensayos para la validación, y posterior a que ya tenemos toda la fase de validación, recopilamos la información y iniciamos con la fase de fabricación de los manuales y de procedimientos de operación del mismo. Bueno, muy bien, ya que estamos hablando de esa línea del proceso de fabricación de este tapete, hablemos también acerca del equipo pues que hizo posible este proyecto. ¿Cómo se complementaron pues esas experiencias de ustedes, que pues son por supuesto muy distintas, y hubo algún momento de dificultad para ustedes pues obviamente trabajando en equipo? Bueno, claro que sí, el equipo de trabajo pues sí tenemos como unas experiencias diferentes en cada uno en su ámbito en la institución. Por ejemplo, pues recordando que mi teniente Osorio, pues él es de la especialidad de seguridad. Entonces, pues ¿cómo se involucra él en este proyecto si es de seguridad? Exacto. ¿Qué pasa con mi teniente Osorio? Él es ingeniero mecánico. Sí. Entonces, con su conocimiento base, él también aportó grandes ideas para la fabricación de este diseño. Entonces, obviamente con el trabajo mancomunado con el ingeniero David, hicieron pues el diseño de los ángulos para recolección, las ecuaciones y demás. Entonces se complementaron muy bien para ir desarrollando este proyecto. Ya seguimos en la parte de mantenimiento aeronáutico, que es lo que vemos muy seguidamente en las rampas de mantenimiento. Entonces nos apoyamos bastante, obviamente con el conocimiento de mi jefe, casi 30 años de experiencia en la institución, y también con el mantenimiento que pues personalmente he realizado en las rampas, pues más específicamente en el comando de mantenimiento. Y ahí nos dimos cuenta que debemos tener que debemos prestarle más atención para el diseño de este prototipo. Entonces hay pistas, pistas no, sino las rampas de mantenimiento que tienen unas inclinaciones, también
las canales de filtración de agua, entonces tuvimos que tener eso muy en cuenta para evitar que cuando el tapete pase pues no se vaya a afectar, no se vaya a dañar, que resista todo lo que tenga que recoger también. Obviamente con la búsqueda de información en un principio, desde el inicio del proyecto, nos apoyamos en las otras unidades, porque pues no es lo mismo utilizar el tapete aquí en Madrid, que hay una temperatura fría, sí, claro, a lo mismo en Puerto Salgar. En Puerto Salgar la temperatura ambiente es de 42, 44 grados centígrados, pero en la pista sube hasta 72. Entonces son esos puntos que tuvimos que tener muy presentes para el desarrollo, y también pues el conocimiento. Entonces fue muy, muy vital para darle vida y producto a este proyecto. Ya que nos estás hablando acerca de unidades, me surge el interrogante de saber cuáles son esas bases que cuentan hoy en día con el tapete. Bueno, las bases que cuentan con el tapete actualmente, está CACOM 1, que queda en Puerto Salgar, Cundinamarca, CACOM 2, que queda en Apia y Meta, también en CACOM 5, que queda en Río Negro, Antioquia, y esas son las bases que lo utilizan. En estos momentos pues fuimos allá a hacer la comparación de nuestro tapete, nuestro producto, sí, y la diferencia fue muy buena. Con el tapete de nosotros, con el tapete de ellos, que se adquirieron comercialmente, recogían de FOD más o menos unos 400, 800 gramos. Y utilizando el nuestro, alcanzamos a recoger en una prueba de funcionamiento, sí, hasta 8 kilos de FOD. Entonces la diferencia fue muy grande. Y también, recordando lo que decía mi jefe, cuando lo utilizamos pasando por encima de los charcos de agua, de todo, pues el pasto que se lleva el viento a la pista, todo eso lo recogió sin ningún problema. No hicimos hasta pruebas dejando arandelas, alambres en el camino, y pasamos y súper bien. Los recogió. O sea, ahí ya es cuando nos da esa satisfacción de que bueno, por este camino vamos bien, tenemos un producto que está saliendo a lo que necesita la fuerza. Perfecto, estamos hablando ya de un impacto y un futuro, ¿no?, del propio tapete. Entonces, pensemos, ¿no?, en un impacto y sobre todo en una extensión, ¿no?, de lo que sería pues bueno, la utilización del tapete a nivel nacional. Tenemos nuevas bases en las que pueda estar proyectado, ¿no?, el uso de este tapete, y luego también qué ha podido significar, ¿no?, para Colombia, en vuestro entendimiento, el poder desarrollar esta tecnología localmente. Bueno, en primera instancia es muy interesante que la misma necesidad surja y la misma fuerza tenga la respuesta a esa necesidad. Es algo muy importante. Uno de los puntos que mencionaba ahorita Andrés, que considero que es de resaltar, inicialmente en el proyecto no surgió y diseñamos y salimos a hacer pruebas y todo fue exitoso y todo fue maravilloso. No. Inicialmente desarrollamos un prototipo, el prototipo fue completamente rígido, tuvimos diferencias de opiniones, cada uno de los miembros del equipo trató su punto, cada uno lo defendió, y a lo último en las mesas de trabajo hacíamos un análisis donde verificábamos todos los pros y los contras y nos dábamos cuenta de que podíamos mejorarlo. En el primero era completamente rígido y pues la eficiencia no era muy alta. Luego pasamos a un segundo prototipo. En el segundo prototipo mejoró su eficiencia, pero teníamos un problema en el gancho de arrastre. Se levantaba y perdíamos eficiencia. Entonces empezamos de nuevo a hacer análisis y a la actualidad tenemos el cuarto prototipo. En el cuarto prototipo ya llegamos a un punto top donde cumple con la función, es eficiente, pero si tú me preguntas, podemos seguir mejorándolo. Porque toda la tecnología evoluciona, cambia y mejora día a día. Claro. Entonces no podemos decir que está al 100%, no. Podemos seguir mejorándolo día a día. Tú me preguntabas por la parte de comercialización o por la parte de aplicación. El tapete ya como cumple con su función primordial para la cual fue diseñada, puede ser aplicada en cualquier aeródromo, cualquier pista, tanto militar como civil. Y el costo de producción es alrededor de 1/4 parte del tapete que compramos en Estados Unidos y en Reino Unido.
Ahora, Andrés ahorita lo mencionaba, si lo miramos en cálculos de eficiencia, el de nosotros es 6 veces más eficiente que el otro tapete. Sí. Pero le tengo un dato más curioso. Cuando iniciamos la fase de pruebas, el tapete de nosotros mide alrededor de 1 metro por 1 metro con 40. Y cuando llegamos a la unidad, los tapetes que compramos en el exterior tienen más o menos un ancho de 2 metros con 40 por 3 metros de largo. Cuando nosotros llegamos, toda la gente no creía. Miraba el tapete de nosotros y decía, oye, pero si nosotros con este tapete recogemos material y es grande, con el de ustedes nos va a tocar hacer más recorridos para poder hacer el mismo efecto. Nosotros le dijimos, a eso vinimos, a hacer las pruebas. Entonces, le decíamos a todo el mundo, nosotros tenemos 2 tipos de pruebas. En condiciones con temperatura alta, en asfalto y en concreto. ¿Por qué en asfalto y en concreto? Porque son los 2 materiales en los cuales están fabricadas las pistas. Entonces, el asfalto no se comporta lo mismo que el concreto. El concreto es una lija. Tú pasas cualquier material sobre el concreto y lo va a desgastar. Y esa era la prueba que nosotros necesitábamos hacer. Ahora, segunda condición. Si tú al concreto le colocas temperatura, pues obviamente lo va a desgastar y lo va a acabar mucho más rápido. ¿Qué hicimos? Lo llevamos a Palanquero y hacíamos pruebas entre 11:30 de la mañana a 2 de la tarde. El peor horario. Sí. Y obviamente de ahí también tuvimos problemas también físicos, porque trabajamos aquí en Bogotá, el clima de Bogotá no es el mismo, la condición atmosférica y demás. Sí. Entonces empezamos toda la serie de pruebas y en la primera prueba que realizamos, el personal de seguridad nos dijo, wow, al verlo, la impresión fue, no va a servir. Y después de que hicimos la primera prueba, dijeron, funciona mejor que el de nosotros. Te doy un dato adicional. El otro tapete tiene un sistema de imanes para recoger todas las piezas metálicas. Sí. Si no tiene el imán, no recoge nada la parte metálica. El de nosotros no tiene imanes. Y recoge piezas. Y recoge. Correcto. Recoge todas las piezas metálicas y recoge material desde 1 milímetro de diámetro en adelante. El otro no. Entonces, ahí fue donde ellos empezaron a confiar en nuestro dispositivo. Bueno, excelente, muy bien. Un proyecto que generó y generará bastante impacto y como ya lo había dicho Anne, pues está proyectado para un futuro pues próspero. Ya para ir finalizando y terminar, pues cuéntenos cómo creen ustedes que pues esto o este tipo de proyectos puedan inspirar a otros jóvenes pues inventores colombianos. Bueno, yo me robo de nuevo las palabras aquí a mis compañeros porque nosotros nos caracterizamos por tratar de ser muy unidos para esas lluvias de ideas y sacar todos los procesos adelante. Y nosotros tenemos una frase célebre de Alejandro Magno, que dice que no hay nada imposible para aquel que lo intenta. Nosotros a veces tenemos ideas, tenemos iniciativas que pueden ser revolucionarias, que pueden cambiar, que pueden ser aplicadas, pero a veces no tenemos la confianza, no tenemos la seguridad. Y por eso es que surge nuestro eslogan, creer en lo nuestro. Porque si nosotros mismos no creemos en nosotros, pues nadie nos va a creer. Lo primero que tenemos que tener es la confianza y la seguridad e inspirar y irradiar esa confianza para poder sacar adelante los proyectos y las iniciativas. Bueno, para mí es muy importante esta frase, la de creer en lo nuestro, porque un ejemplo es el ingeniero David. El ingeniero David, él llegó al centro de investigación tecnológico como pasante. Y ahora él trabaja como contratista, ya como ingeniero titulado. Y todo el diseño, todo lo que él fabricó, lo que él diseñó, todo funcionó. Entonces da ese impulso, esa motivación y dejar como ese precedente de que nosotros también podemos, de que también las ideas que están surgiendo las podemos materializar de la mejor manera para que se puedan implementar. Entonces la idea de que los jóvenes también se sientan atraídos no solamente en este proyecto, porque hay muchas cosas, muchas necesidades que no solamente tiene la institución, sino bastantes temas de la parte aeronáutica y demás, pero de que todo se puede hacer con el ingenio, con el empeño y también muy importante el amor al trabajo que se está realizando. Yo añadiría que a veces uno como colombiano piensa que
lo que es europeo, lo que es norteamericano es mucho mejor, que allá como que todos saben más, como que pueden desarrollar mejores cosas y pues no, al final no es tan cierto. Lo único que les diría es que ánimo, que mucho esfuerzo estudiando, ampliando los conocimientos, y en la parte de investigación lo importante es planear y experimentar. Nunca van a salir las cosas a la primera, pero pues si tú tienes una buena planeación que sustenten la refinación de tus ideas, fallos, mejoras, tú vas a llegar a algo que sirva. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Agradecer vuestro tiempo, el que estéis aquí con nosotros, y desearos muchísimo éxito en el futuro en todos los proyectos que tengáis. Muchas gracias por la invitación y para todos un feliz día. Muchas gracias por la invitación, muy contentos de estar acá y que tengan un excelente día. Muchas gracias por la invitación, gracias por las preguntas, gracias porque nos permiten dar a conocer lo que se hizo, y pues no solo se interesan en lo que se hizo, sino en nuestras experiencias y nuestros puntos de vista. Gracias a ustedes por haber estado hoy aquí en este espacio radial. El episodio de hoy nos ha permitido conocer más sobre uno de los proyectos del convenio de cooperación establecido entre la Fuerza Aérea Colombiana y Tecnalia Colombia. Este acuerdo tiene como objetivo consolidar una colaboración efectiva entre ambas organizaciones para facilitar, desarrollar y fomentar actividades científicas y tecnológicas, impulsando así la innovación y el avance tecnológico. Tecnalia Colombia es el principal centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España, reconocido en nuestro país como un centro de innovación y productividad sin ánimo de lucro. Con más de 12 años de experiencia en el mercado nacional, Tecnalia ha logrado transferir conocimiento y generar capacidades para la innovación. Si quieres mantenerte al tanto de los próximos episodios, te invitamos a seguirnos. Búscanos como Emisora al Aire en Spotify y YouTube, y como Tecnalia Colombia en Instagram, Facebook y LinkedIn. Hasta pronto.